Bueno, buenas tardes a todos y a todas, compañeros. Bienvenidos una vez más a estos encuentros que estamos haciendo en el marco del Centro de Formación y Capacitación de la Juventud Sindical, centro que nació como respuesta a la necesidad de los jóvenes trabajadores, a los jóvenes dirigentes, de formarnos, de seguir aprendiendo y de seguir construyendo futuros todos juntos. Hoy, en este quinto encuentro, vamos a estar charlando acerca de la presencia de la Iglesia en la política internacional, el Concilio del Vaticano II y el desarrollo en Latinoamérica. Vamos a tener como expositores al profesor Aldo Carrera y al profesor Javier Mourinho, pero antes va a estar con nosotros compartiendo en la apertura el compañero Marcelo Pariente, que es el secretario general de la Asociación Sindical de Mensajeros de motociclistas, mensajeros y servicios. Y hago la aclaración de las siglas puntualmente del sindicato de Marcelo, porque generalmente es conocido como el sindicato de motoqueros, pero no son solamente los motoqueros, sino que son los mensajeros que circunstancialmente manejan una moto. Y es importante hacer la salvedad, porque hoy en día, como charlábamos con Marcelo hace un rato, se pone en discusión si los trabajadores hoy en día de las aplicaciones, que también hacen la mensajería de alguna manera, tendrían que estar enmarcados o no dentro del convenio colectivo de trabajo de la Asociación Sindical de Mensajeros y Motoqueros. Por eso también nos parecía importante que Marcelo dé la apertura, teniendo en cuenta los últimos escritos del Papa Francisco en Laudato Si o en Fratelli Tutti, cuando él habla del trabajo y la tecnología y la manera de adaptar la tecnología a la vida de nuestras sociedades. Así que, habiendo dicho todo esto, no quiero hacer mucho más tiempo uso de la palabra, sí comentarles que el curso de hoy está organizado y dictado por el Instituto de Formación y Actualización Política, IFAP, y que también estamos haciendo cursos los días martes como encuentros complementarios con el Instituto de Chuquisaca. Así que, bueno, muchas gracias a todos de nuevo, y Marce, amigo, toda suya la palabra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Horacio, por la presentación y la aclaración. De verdad que poder participar en un encuentro como esto para nuestra organización sindical es algo muy importante, sobre todo estar al lado de dos profesores como Javier y Aldo, que de verdad son fundamentales para la formación sindical, que tanto hace falta, ¿no? Porque sinceramente creo que ya hemos probado con la ignorancia y nos ha ido mal. Entonces, la formación sindical es un enorme desafío que tenemos por delante y tenemos que tomarla en serio. Cuando nuestra organización sindical, cuando nuestro gremio todavía no estaba formado, realmente para nosotros era muy importante. O sea, nosotros sabíamos lo que queríamos. Queríamos defender nuestros derechos laborales, queríamos conseguir mejoras en el salario, queríamos hacer un montón de cosas, pero realmente no sabíamos cómo. Entonces, la verdad que lo primero que tuvimos que hacer es buscar formación. Tuvimos la suerte de que encontramos en algunos compañeros ese acompañamiento y de verdad, con eso y con todas las ganas que teníamos, pudimos poner de pie una organización sindical desde cero. Esta organización sindical que hoy intenta defender la dignidad y el derecho laboral de nuestros compañeros y compañeras, en el medio de un desafío muy importante que es el avance de la tecnología y contra corporaciones internacionales que intentan cambiar de alguna manera este formato de contrato de trabajo que nosotros conocemos, que es la relación de dependencia, con todos los derechos que costaron años y años de sacrificio y de lucha para nosotros, y que si no hubiésemos tenido un hombre como Juan Domingo Perón, que realmente terminó reconociendo a la clase trabajadora en la Argentina, hoy quizás la historia hubiese sido otra. Entonces, a todo esto, tener la posibilidad de hablar de la formación sindical es muy buena. La importancia de la formación o de la profesionalización de quienes desempeñamos tareas en el sector sindical es enorme, ya que no solo significa una mejora en el accionar del cumplimiento para cumplir con los objetivos del sindicato, sino que también contribuye al fortalecimiento y la legitimidad que tenemos nosotros como representantes de nuestros compañeros. Capacitarse no es solo incorporar nuevas herramientas para las tareas diarias,
es incentivar el encuentro entre compañeros y compañeras de otros sindicatos. Y me parece que este tipo de formato nuevo que tenemos ahora a través del Zoom, y con esto que de verdad la tecnología trae estas cosas, hoy poder llegar a muchos compañeros que están distribuidos por todo el territorio nacional, demuestra que la formación sindical es esto, es el encuentro entre compañeros de otras organizaciones sindicales y que lo bien que nos hace, la verdad que conocerlo. Los sindicatos para nosotros son una herramienta que está al servicio y el fortalecimiento del derecho de los compañeros. De verdad que la manera de funcionar y de que esta herramienta que tenemos nosotros funcione como corresponde es a través de la formación. Así que simplemente decirles que tener esta oportunidad hoy de participar en este encuentro y desde nuestro lugar, con nuestra humilde organización sindical, contarles que si no hubiésemos tenido formación, seguramente estaríamos mucho peor del cómo nos encontramos, ¿no? La verdad que simplemente contarles también que no es solo formación lo que necesitamos, sino también volver a esa conciencia colectiva de solidaridad que me parece que también tenemos que tener. Porque no sirve de nada ser inteligente y estar formado si no somos conscientes y no tenemos el corazón donde lo tenemos que tener. Entonces me parece que está bueno remarcar esto, porque muchas veces la dirigencia sindical o los compañeros que tenemos responsabilidades en las organizaciones sindicales, cometemos el error, y digo cometemos, aunque uno no lo haga, porque formo parte del movimiento obrero, en ir alejándose de nuestras bases. Y ese es el enorme error que cometemos. Yo creo que tenemos que permanecer al lado de la base, formarnos para defenderlos y hacerlo desde la buena fe. Así que simplemente agradecerles por tener la oportunidad de estar acá. Gracias, Horacio, por la presentación y un saludo enorme a todos los compañeros y compañeras distribuidos por todo el territorio nacional. Gracias a vos, Marce, por tomarte el tiempo y el trabajo. Sabemos que debe tener una agenda muy apretada, venía a compartir con nosotros un rato. Bueno, ahora a continuación va a empezar a exponer el profesor Aldo Carrera, que es maestro normal nacional, profesor de historia, presidente del CONET, secretario de Población del Ministerio del Interior de la Nación, creador de varios institutos de formación y capacitación sindical de muchos sindicatos de la CGT. Así que la palabra es toda tuya, Aldo. ¿Se escucha ahora? Ahí está. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan bien? Bueno, yo primero quiero agradecerles a ustedes. ¿Se escucha? ¿Se está escuchando? Primero quiero agradecerles a ustedes la invitación, agradecerle a Javier. Le quiero decir dos cosas, por escuchar al compañero que habló que me gustó mucho. La formación y la capacitación es el tercer punto de los derechos al trabajador fundado por el general Perón. Y después decirle que ustedes son, como diría Marechal, el peronismo es como los árboles. En el otoño caen las hojas, pero quedan las semillas, y ustedes son las semillas, y la generación mía, que soy una generación bastante mayor a la de Javier, somos eso, las hojas, y ustedes son las semillas. Yo quiero hacer un pequeño recorrido antes de darle la palabra a Javier, que es el que va a profundizar todo esto. A mí me toca mucho todo esto, por muchas razones personales. Así que hablo, en el caso de Bergoglio, de Francisco, con mucho convencimiento y con mucha gratitud y afecto. Yo pienso que Bergoglio, voy a hacer un recorrido que después va a profundizar Javier. Bergoglio es el papa que está haciendo precisamente avanzar el concilio. Por eso estas pequeñas charlas que hablan desde el Concilio Vaticano II, este Papa está haciendo avanzar el concilio, está haciendo una lectura y ahí nos damos cuenta si hacemos de sus encíclicas. Y la pandemia ha marcado un antes y un después en el pontificado de Francisco. También hay que hacer una lectura cuando queremos comprender esto que decimos que está profundizando
y está haciendo avanzar el concilio. También hay que hacer una lectura de sus viajes, siempre visitando algo central que son las periferias, pero no siempre las periferias solo geográficas, sino también visitando las periferias existenciales. Nosotros pensamos, cuando se organizó esta charla, que de cara al futuro, el pontificado del Papa Francisco va a estar marcado profundamente por los temas de la encíclica Fratelli Tutti, que son también la parte de ejecución y del avanzar de ese concilio fundamental que fue el Concilio Vaticano II. Hace avanzar el concilio y lo hace avanzar en clave de una iglesia, como él llama, una iglesia en salida, una iglesia que corre el riesgo de tener accidentes, de salir herida, de faltar en algunas cosas, pero una iglesia donde él privilegia la creatividad y el ardor apostólico hacia los pobres. Cuando digo esto quiero dejar un nombre, una cosa, quiero dejar un momento de la historia de este avance, de este concilio, el documento de Aparecida. En Aparecida, al menos yo, muchos no nos dimos cuenta y que teníamos contacto con él, que era lo que se iba a anticipar. Un papa de la América Latina. Y tenemos un amigo con Javier, que vive en Roma, que siempre dijo que Benedicto había marcado que el próximo papa saldría de la América Latina. Es importante el pensamiento de la Iglesia en este aspecto del concilio, tomar la Iglesia como pueblo, y el concepto de pueblo que se toma del pensamiento de la Iglesia con profundidad es tener que ver la historia, qué tiene que ver con la historia, qué tiene que ver con un proyecto común y qué tiene que ver con las raíces de los pueblos. Meto una frase, ¿no?, que viene el Papa, que continuamente, después de Fratelli Tutti, que yo lo digo acá, que fue pensada antes de la crisis de la pandemia. Ya venía, creo, seguramente trabajando en el tema de Fratelli Tutti. Pero él en los otros días hizo una distinción tan importante entre populismo y popularismo con relación al pueblo. Una concepción de pueblo en la cual todos ustedes, todos los que pertenecemos al movimiento nacional, nos sentimos totalmente identificados. Ahí me acuerdo de algunos hombres que fueron importantísimos para la América Latina, para el desarrollo posterior del Concilio Vaticano en Puebla, en Medellín, como fue un rioplatense, como él se decía, un rioplatense que fue Metol Ferré, libro que el expresidente de Uruguay, nuestro querido expresidente del Uruguay, le llevó a Francisco el libro de Metol Ferré. La pandemia para este proceso de desarrollo del pensamiento de la Iglesia en América Latina es un punto de inflexión. Le permitió al Papa, aunque la encíclica, como dije antes, ya estaba en preparación, formular una fórmula con una nueva conciencia. Esa nueva conciencia es la conciencia de que se tocó fondo. Le gustaría al Papa Fratelli Tutti, y lo va a llevar adelante, crear espacio de fraternidad, hablar de lo concreto, no esperar soluciones que vengan solo del Estado, y 3 puntos fundamentales: la amistad social, el diálogo, la reivindicación de la política
Y yo acá me puse unos libros, que voy a dar los títulos nada más, que ya ustedes podrán leer. Un libro un texto del año 92 de Bergoglio sobre reflexiones de la esperanza, donde sus 2 últimos capítulos habla de la política. Un libro de Albert Metol Ferré, La América Latina del siglo XXI, que lo prologó y lo presentó Jorge Mario Bergoglio. Y un libro de Guzmán Carriquillo, Una apuesta por América Latina, también presentado por Jorge Mario Bergoglio, que eran los que estaban trabajando el desarrollo y la profundización de ese Concilio Vaticano en la política de la América Latina y de la patria grande, que tanto insistió Metol, que tanto prosigue insistiendo Guzmán, que todavía está en Roma y ahora ha sido el que presidió la Comisión Pontificia para la América Latina y ahora ya retirado es el embajador ante la Santa Sede de nuestro país hermano del Uruguay. Yo quiero dejarlo a Javier, pero quiero decir un concepto que lo llevo adentro. Y a lo mejor por algunas veces que tuve la suerte de Dios de poder ver a Jorge Mario Bergoglio, creo que este trayecto que va a empezar a desarrollar Javier, y que es el trayecto del Concilio Vaticano II a la política de América Latina, tiene una síntesis. Todo lo que está haciendo Francisco, su santidad Francisco en todos estos temas, podemos tener la tranquilidad de que él, cuando se vaya, todo esto va a ser absolutamente irreversible. Es imposible revertir, y todas estas cosas que él con sus viajes se ha transformado en un líder mundial, que ya nadie discute. Entonces me parece que el trabajo de los dirigentes sindicales, de los jóvenes dirigentes sindicales, el movimiento obrero no mamó, como algunos dicen, doctrina social de la Iglesia. Perón establece con absoluta claridad, y me canso de decirlo, en su constitución, en la comunidad organizada, el humanismo cristiano. Ese humanismo cristiano que cuando él vino en el año 73, y lo repito hasta el cansancio, le preguntaron si traía una doctrina nueva a los periodistas, y le dijo: no, es una doctrina que está hace 2000 años y hay que ponerla en práctica. Ustedes, con este trabajo del instituto, con este trabajo de centro de formación, de capacitación, es fundamental, porque las nuevas tecnologías, la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, tienen que depender de la alta política, porque tienen que ver con la ética, con el trabajo y con la dignidad de la persona. Así que yo hago esta pequeña introducción, pero la frase, lo que a mí me tiene constantemente, cada vez que lo escucho y lo leo a Francisco, lo que va repitiendo, va ejecutando lo que puso en Fratelli Tutti, y que es muy difícil revertir el camino por el recorrido. Así que yo les agradezco, estaré colaborando con Javier, y sigo paso a paso en el movimiento obrero, sigo trabajando en los temas de capacitación, que ustedes no lo deben abandonar absolutamente. Una capacitación que no es una formación técnica, es la formación de la persona. Eso fue el peronismo, formó un movimiento de trabajadores humanista, cristiano, y cuyo centro fue la dignidad de la persona. Un abrazo y adelante Javier, que viene trabajando hace mucho tiempo en esto, que viene profundizando todos estos temas, que no son fáciles, son temas en los cuales me traen el recuerdo cuando el movimiento obrero con Juan Pablo II publicó en la Argentina 100.000 ejemplares de la encíclica Labor in Exercens, un punto también muy importante en el avance del Concilio Vaticano. Lo dejo a Javier y les agradezco muchísimo haber podido hacer estas pequeñas
estas pequeñas palabras. Muy, muy agradecido. Javier, adelante. Bueno, muy bueno, Aldo, muchísimas gracias. Igual vas a estar presente en algunos comentarios que te voy a ir pidiendo, porque algunas de las cosas, como muchos de los compañeros que están acá, fueron vividas por muchos de nosotros, y bueno, en algunos casos Aldo fue un actor, como recién contaba, cuando se hizo la impresión de la labor en Exercen, y con las 2 visitas que hizo Juan Pablo II a la Argentina, fue un activo militante junto a los gremios. ¿Me permita que lo interrumpa ya una vez? Interrumpa. Hoy es un día importante. Ayer o anteayer fue el aniversario de lo de Ubaldini. Ayer. Ubaldini, con la CGT de ese momento, visitó a Juan Pablo II juntamente con el Movimiento de Solidaridad. Y justamente hoy el Papa, hace unos años, lo hizo santo a Juan Pablo II y a Juan XXIII. O uno que fueron centrales en todo esto, pero me recuerdo mucho la visita de la CGT a Juan Pablo II. Bueno, les decía, así que iremos compartiendo las entradas de Aldo para ir poniéndole un poco de color y cortar a veces la monotonía de una exposición. Algunas aclaraciones previas. Bueno, primero agradecerle a Horacio, agradecerle a Juan Pibrey, a todos los dirigentes de la Juventud Sindical, a todos los compañeras y compañeros que están presentes, a Marcelo Pariente, a quien tengo el gusto de conocer. En varias oportunidades nos vimos en forma presencial en el IFAP, así que conozco su hombría de bien, su capacidad y sobre todo su integridad. De esto de lo que se trata. Cuando hablamos de formación, no estamos hablando de instrucción, estamos hablando de hacer, sentir y pensar de una misma manera. O sea que no hacemos de dirigentes sindicales o no hacemos de dirigentes políticos, somos militantes sindicales, somos militantes políticos, y con todo lo que esa integridad presupone. Así que gracias, Marcelo, por tus palabras. Al mismo tiempo lo veo a Mario Escurri, a Kelly, a Daniel Romero, agradecerles también por las excelentes presentaciones que hicieron. Esta es nuestra quinta, no sé si está Federico Dávila por ahí, pero bueno, también Federico hizo una linda presentación sobre la inserción del movimiento obrero argentino en el mundo y en particular en América Latina, así que para él también nuestro agradecimiento. Este quinto encuentro es bueno hacer algunas aclaraciones. La idea es que no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de una mirada muy particular sobre el hombre, que tiene que ver obviamente para muchos con el cristianismo, pero que también es compartida por otras religiones. Aquí hay presentes 3 o 4 compañeros que hoy están transcurriendo el Ramadán, porque son musulmanes practicantes. Ahí veo una compañera que es judía, que son de otras religiones. Veo compañeros que son agnósticos, que simplemente tienen una mirada y una forma de vivir humanista, que se parece muchísimo a la que tenemos los católicos, los judíos, los musulmanes, pero que no necesariamente tienen una terminal divina. Pero son formas de la humanidad, son formas de ese humanismo de la cual estamos hablando, donde hay mucho en común. Por eso cuando Perón define qué es la doctrina peronista, dice simple, práctica, profundamente humanista y profundamente cristiana. Es decir, incluye algo que en la Iglesia se llama ecumenismo, es decir, todas las personas, hombres y mujeres de buena voluntad. De buena voluntad quiere decir que se sienten humanos, hermanos de los demás seres humanos, y que sienten que pueden relacionarse con los demás seres humanos, con las demás personas y con la naturaleza de una manera humana, sin creerse que son creadores de sí mismos o que son creadores de la vida, de la naturaleza y de todo el universo. Ese es el humanismo que se rescata dentro del peronismo y que tiene amplias coincidencias con el humanismo que plantea el cristianismo, que plantea el Islam, que plantea los judíos y que plantean un montón inclusive de religiones
digamos, indigenistas o que tienen que ver con los pueblos originarios de América Latina y de otras partes del mundo, que también tienen una percepción humanista de la vida. Dicho esto, también les pido que tengan cierta consideración, que muchos de los textos que vamos a ver están escritos hace muchos años, no están escritos en idioma inclusivo, así que tengan la capacidad de entender que nos estamos refiriendo a una época. Lo que yo quiero hacer es, nosotros vamos a tener 2 clases, esta y dentro de 3 más vamos a hacer otra clase sobre este tema, que la verdad es muy amplio, y así que la dividí en 2 partes. Esta primera parte, quiero que se acuerden de lo que les planteó Daniel Romero en la clase anterior, que fue que vamos a, de alguna manera, agarrar ese periodo de tiempo que él usó a Erich Hobsbawm, diciendo que es como la época o la etapa de la bonanza, que va desde la guerra desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de la década del 60 y a principios de la década del 70, cuando empieza la crisis del petróleo. En esa época de la historia de la humanidad, quiero que hagamos el esfuerzo de ubicarnos. Cada tanto vamos a hacer alguna referencia a qué está pasando en el mundo, pero vamos a hablar de lo que pasó con la Iglesia y de lo que pasaba en parte con el peronismo es una abstracción, o sea que es importante que usemos la capacidad de integrarlo y de contextualizarlo de forma hermenéutica con lo que estaba sucediendo en cada uno de los momentos. Entonces, voy a tratar de hacer esto que es para mí una novedad, pero creo que está por suceder. ¿Y Chino? Todavía no, ¿eh? ¿Qué era? Toco y toco compartir pantalla, ¿no? Exactamente. Ah, compartir acá. Bueno, ahí vamos. Creo que sí, que entramos. De lo que vamos a tratar de hablar es de algo que se planteó acá, que es tratar de entender qué es cuando Perón define al peronismo, que no es una cosa dogmática, estática y que es obligatoria. A nosotros lo que nos importa, como compañeros un poco mayores que ustedes, es que ustedes tengan todo el fundamento que tiene que ver con las verdades que plantea el peronismo y de dónde Perón las tomó. En esto hago una primera aclaración. Perón no inventó una doctrina. Perón tomó la doctrina, la ordenó, de la vivencia y de la personalidad del pueblo argentino. Construyó con eso una teoría doctrinaria, construyó con eso un basamento, pero Perón no la inventó. Y usa como fuente la historia, digamos, y los principios del cristianismo. En esa época, de la que vamos a empezar a hablar, que es los primeros gobiernos de Perón, obviamente no existía la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una compilación que se hace varios años después, ya en la época de Pablo VI y de Juan Pablo II, se codifica y se forma un corpus con todo lo que era la problemática social vista desde la Iglesia, y con eso se crea lo que hoy conocemos como doctrina social de la Iglesia. En aquella época Perón hablaba de los principios del cristianismo. Pero bueno, son los mismos, simplemente que lo que ha hecho la doctrina social de la Iglesia es compilarlos en un corpus que se llama doctrina social, y que lo que bien dijo Aldo al comenzar, de la cual ha hecho una actualización extraordinaria Francisco en su actual papado. Pero no empecemos por el final, empecemos por el principio. Dicho todas estas salvedades, la idea es que ustedes puedan ir de alguna manera viendo cuáles son los fundamentos de por qué Perón dice que el peronismo es profundamente cristiano. Dice, sí, ahí toco y no me agarra el PowerPoint, Adrián. Ahí está. Se ve que está internet un poquito lenta.
hace una primera definición, que a mí me interesa que ustedes la tengan, que está en la comunidad organizada, que es casi, digamos, una cuestión fundacional en lo que tiene que ver con las ideas base del peronismo. Y van a ver que ahí Perón dice que es importantísimo darse cuenta que el hombre tiene una necesidad espiritual de poder comunicarse con los cielos, de poder comunicarse a través del espíritu y de poder creer y de poder tener fe con lo que su espíritu le pide. Pero al mismo tiempo tiene una disyuntiva, que es que también su parte material, su parte corporal, le pide también obviamente su condición humana de tener que ver con las cuestiones materiales. Entonces, lo que Perón va a plantear es la necesidad de la armonía, una armonía entre el orden espiritual y entre el orden material. Un equilibrio, una armonía, donde una no se superponga a la otra, sino que lo tome al hombre de una manera integral. Así empieza planteándolo y utiliza el ejemplo del centauro, que después lo vamos a ver un poquito más, pero que bueno, es un ejemplo que, según Graciela Maturo, y yo creo que es así, Perón tomó de Leopoldo Marechal, un poeta y escritor argentino muy importante, muy ligado al justicialismo, muy peronista, que usó esta figura del centauro. Ustedes recuerdan, el centauro es una imagen que tiene el cuerpo de caballo y el cuello y la cabeza de un ser humano. Entonces, en esa dualidad, lo que él dice es que hay que plantearlo no como una pelea entre lo material y lo espiritual, sino como una suma de valores, donde lo que se busca es la armonía entre las cuestiones físicas y las que tienen que ver con la relación del hombre o de los seres humanos con los cielos. Eso es la primera cuestión que plantea en la comunidad organizada. Y me voy 20 años después, o 25 años después, porque eso fue en el año 49, ¿a qué reflexión hace Perón sobre esto que él decía de que el justicialismo es una nueva filosofía de vida simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista? Y en el modelo argentino hace una presentación en el Congreso de la Nación, el 1 de mayo, sobre lo que va a ser después un legado muy importante para nosotros y para ustedes y para todas las generaciones que vienen, que es que él dice hay que crear un proyecto nacional en base a un modelo en el cual estemos todos de acuerdo. Y dice, la conformación de nuestra doctrina, que pueden aceptar todos los argentinos, porque tiene caracteres de solución universal. Acuérdense, universal. Es la idea de que, como bien decía Aldo, las producciones de los pueblos que son auténticas, que son en base a valores, todas pueden ser universalizadas y todas van a formar parte, no sé, del 74 a hoy han pasado 46 años. Bueno, todas pueden formar parte de este poliedro que hoy nos habla Francisco. Porque Perón ya visualizaba que de la etapa de los pueblos y las naciones se iba a pasar a la etapa continental y que iba a haber un momento de universalismo en el mundo. Entonces dice que nuestra doctrina tiene esos caracteres. Puede ser aceptada por todos los argentinos, pero además puede ser utilizada en el campo universal. Y repite la cuestión de la tercera posición filosófica, social, económica y política que él planteó en la primera etapa. Pero dice algo muy importante, que también tiene mucho que ver con la doctrina social de la Iglesia y que les toca a ustedes muy de cerca, que nos toca a todos, si ustedes me permiten también. Dice, la doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí a ellos para dejar la semilla. Lo acabo de expresar, ellos fueron mis hombres. Elegí a los humildes y ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podían salvar a los humildes.
es toda una definición de una posición filosófica, de una posición política, de una posición humanista y cristiana acerca de lo que él se propone como forma de organización de la Argentina. Y ese que les leía recién es el discurso que él pronuncia para presentar este proyecto, que se dio en llamar el modelo argentino, y que continúa con estas ideas en su prólogo. Dice que el pueblo, fuente de permanente creación y autoperfeccionamiento, estaba preparado hace 3 décadas para conformar una ideología nacional, social y cristiana. Esto es muy importante por lo que yo les decía al principio. Él dice, la creación ha nacido del pueblo, y el ciudadano que ofrece hoy el presente conjunto de ideas, o sea, se refiere a sí mismo, valores y objetivos concretados bajo el nombre de modelo argentino, tal vez no tenga otra virtud que la de haber querido e interpretado la voluntad de ese pueblo. Es decir, Perón no inventó una doctrina, Perón no la creó, Perón la tomó del pueblo argentino. Por eso es que sobrevive, como sobrevive el cristianismo, cuya doctrina le fue revelada. Entonces, más allá de los idas y venidas, los avatares, los avances y retrocesos, les digo algo que por ahí, como dice Aldo, cuando utiliza la palabra irreversible. La irreversibilidad que no se explican muchos de los que no comprenden el justicialismo es que para destruir el justicialismo lo que tienen que hacer es destruir al pueblo argentino, porque los valores inmanentes y permanentes Perón los tomó del pueblo argentino, no los inventó. Dice, este modelo no es una construcción intelectual surgida de minorías, sino que es una sistematización orgánica de ideas básicas desarrolladas a lo largo de 30 años de experiencia con el pueblo argentino. Eso es lo que yo quería dejarles a ustedes en claro. ¿Por qué? Porque esta idea del humanismo y esta idea de conocer nuestras fuentes filosóficas y ideológicas y si ustedes quieren, en todo caso, también míticas y místicas, es para que podamos entender a nuestro pueblo en su gran plenitud. Entonces, esa capacidad, esa sensibilidad que nosotros tenemos para comprender a nuestro pueblo, nos viene porque nosotros no compramos una doctrina importada, no es que nos compramos el liberalismo o nos compramos el comunismo o nos compramos cualquier otra doctrina. Nosotros adaptamos, lo que hicimos fue compilar y hacer una sistematización, lo que hizo Perón, de lo que el pueblo argentino ya era. Dicha esta salvedad, entonces, de que en la base de nuestra definición está que somos profundamente cristianos, insisto, desde el punto de vista ecuménico, ¿no es cierto? Todos los hombres de buena voluntad y de todas las religiones que tienen esta concepción del hombre, de un hombre integral, con una vida espiritual y una vida material. Empezamos con el Concilio Vaticano II. Entonces, les pido que se ubiquen, estamos en 1959 lo convoca en aquel entonces el Papa Juan XXIII. Estamos viviendo la etapa de la posguerra, la etapa de la creación de las Naciones Unidas, la etapa de la división del mundo, del nuevo orden internacional entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Estamos viviendo la etapa donde empieza el proceso de descolonización de las colonias europeas, todo lo que explicaron Daniel y Mario en la reunión anterior. Entonces, ubiquemos al concilio en ese punto de la historia. Juan XXIII, y junto a muchos otros obispos y pensadores de la Iglesia, se da cuenta de que hay un divorcio importantísimo entre la vida interna de la Iglesia y lo que está pasando en la sociedad. Como nos pasa a nosotros, ¿no? Les pido que esto lo entiendan, estamos hablando de instituciones hechas por seres humanos con una gran historia, como es la de la Iglesia, que tiene más de 2000 años, pero también como nos puede pasar a los peronistas, que tenemos pasos adelante, pasos atrás, a veces errores, a veces reconciliaciones, a veces
autoperfeccionamiento, o como le pasa a los gremios, como le pasa a ustedes con sus organizaciones madres, de tener una sola CGT pasamos a tener varias, tenemos crisis dentro de los gremios, tenemos crisis en las obras sociales, pero sigue para adelante. Cuando el basamento es sólido, la posibilidad de corregir es importante. ¿Qué es lo que hace este Concilio Vaticano II? Intenta corregir un desfasaje que había entre la Iglesia Católica y todo el desarrollo que había tenido la modernidad y su impacto sobre la vida de los pueblos. La verdad que fue una sorpresa para todo el mundo y en particular para los integrantes de la Iglesia, la convocatoria que hizo Juan XXIII a un concilio. Ese concilio lo anunció en 1959 y empezó en 1962 y tuvo 4 sesiones. La primera la presidió él, después falleció y va a continuar Pablo VI. Pero en este concilio es donde aparece algo que ustedes habrán escuchado mucho en los últimos años, pero que le llevó a la Iglesia 60 años poder ingresarlo en el corazón y en la cabeza de sus cuadros y de sus fieles, que es esta idea de la Iglesia de los pobres para los pobres. Eso empezó ahí. Ustedes me dicen, pero eso está en todo el Evangelio. Sí, está en todo el Evangelio, pero traducido como doctrina de acción sistematizada, empieza con el Concilio Vaticano II. Juan XXIII hace un mensaje radial, un mes antes, justo antes de que empiece el concilio, y dice, otro de los puntos luminosos de este concilio es ante los países subdesarrollados. La Iglesia se presenta tal y como es, y como quiere ser, la Iglesia de todos y particularmente la Iglesia de los pobres. Ahí empieza este punto de la Iglesia de los pobres. Cuando Juan XXIII, un mes antes de que comenzara el concilio, plantea como uno de los puntos luminosos a tratar por el concilio. Y se consagra en este concilio una cuestión tan trascendental que es la idea de la opción preferencial por los pobres. Ustedes van a ver que ahora Francisco, primero Bergoglio en Aparecida y después Francisco, van a hacer de esto toda una actualización doctrinaria de qué significa esto hoy. El concilio dura del año 62 al año 65 y como les decía antes fue terminado por otro papa que fue Pablo VI. Pablo VI también es importante, déjenme decir algo, todavía en vida de Juan XXIII se produce una cosa muy importante que es la crisis de los misiles, que ustedes lo recordarán de la clase anterior de Daniel y de Mario Ascurri, donde la humanidad estuvo al borde de la guerra nuclear. Ustedes se recuerdan, la guerra de los misiles se planteó, o la crisis de los misiles se planteó porque habían aparecido en Cuba misiles de la Unión Soviética y se produce una crisis entre Kennedy y Khrushchev, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y al borde de una conflagración nuclear entre las dos superpotencias de aquel entonces, donde estaba en peligro la existencia de la humanidad en su conjunto. Y hace un nuevo llamamiento en ese octubre, en el medio de la crisis, Juan XXIII, que dice, le pedimos a todos los jefes de Estado que no permanezcan sordos al clamor de la humanidad. Paz, paz, paz. Es mucho más largo, es muy extenso, esto es una breve reducción, pero por ejemplo plantea, y esto lo digo porque me acuerdo, a hacer rezar el rosario a todos los católicos del mundo. Bueno, nosotros en el colegio rezábamos el rosario pidiendo la paz para que no hubiese una guerra nuclear. Imagínense lo que estamos hablando. Bueno, el presidente Kennedy, que era católico, como es ahora Biden, los únicos 2 presidentes católicos que tuvo Estados Unidos, también rezó el rosario pidiendo por la paz en el mundo. Pero bueno, es un dato porque una de las cosas que quiero que veamos es el impacto que tiene la Iglesia Católica también en la
la cuestión internacional. Decía que este concilio, ¿qué es un concilio? Es un encuentro de todos los obispos del mundo para tratar determinados temas. Es como si nosotros hiciéramos una reunión del Congreso Nacional, o como si la CGT reuniera, cuando reúne a todo su cuerpo delegado, como hicieron un congreso de la CGT. Bueno, esta organización extraordinaria, que es la Iglesia de 2000 años de historia, reúne a sus cabezas cada muchos años para hacer planteos para las correcciones del presente y sobre todo del futuro. Este concilio, que es el segundo en la historia de la Iglesia, es exactamente ecuménico. Ecuménico quiere decir que, como les decía antes, no es solo para católicos. Dice que lo hace para todos los hombres de buena voluntad e invita a sacerdotes de varias iglesias cristianas, más de 60 iglesias cristianas participan de eso, participan de otras entidades religiosas, y hace una serie de cambios importantísimos. Algunos que tienen que ver aparentemente con la forma, como les contaba el otro día Daniel, hasta ese momento todas las misas en todo el mundo se daban en latín, y en todas las misas el sacerdote estaba de espalda, estaba de frente al altar y de espalda a los feligreses. Bueno, todas esas cuestiones fueron modernizadas, cambiadas. Cada una de las misas en todos los lugares del mundo se dieron en la lengua original a partir de esa reforma que se planteó en el Concilio Vaticano II. Pero bueno, también se hicieron otras muchísimas modificaciones. La más profunda es esta idea de la opción preferencial por los pobres. Participaron 2.500 cardenales de los 5 continentes, algunos de Asia y de África no pudieron participar porque estaban sus países ocupados por lo que era en ese momento la Guerra Fría, pero participaron 2.500 cardenales de todos los continentes. Ese concilio construye 4 constituciones, 9 decretos, 3 declaraciones, basadas todas en el camino de renovación de la Iglesia y una nueva relación con la sociedad. Esto que yo le decía de poder autoperfeccionarse y corregir cuando una cosa no está funcionando. Pero acá aparece una cosita que se la puse ahí como punto final, que es lo que se llama el compromiso de las catacumbas. Hay toda una historia que cuenta que durante el concilio hubo un grupo de unos 500 obispos que se reunían en las catacumbas de Roma, digamos, en forma paralela a las reuniones del concilio, pero que después se organizaban para plantear en el concilio la cuestión de la opción preferencial por los pobres. Era casi como una línea interna que quería que la opción preferencial por los pobres no quedara simplemente como un título, sino que fuera llevada como una realidad doctrinaria a todos los pueblos del mundo. Entre ellos, varios de los obispos son americanos, y van a producir este fenómeno que en unos poquitos minutos vamos a ir viendo cómo es esta opción, cómo cala hondo en América Latina. Finalizo diciéndoles que, bueno, en el Concilio Vaticano II, la opción por los pobres es mencionada 63 veces. 63 veces en las 4 constituciones se menciona como recalcando esta opción preferencial por los pobres. San Juan XXIII es conocido como el Papa Bueno, fue el que convocó al concilio. Perdón, Javier, perdón. ¿Puedo interrumpirte un minuto? Sí, claro. Javier Aldo. Dale. Lo que decís de la opción por los pobres es un tema que fue clave en Aparecida. Y voy a decir algo de lo cual me hago cargo. Hubo algunos hombres de la jerarquía de la Iglesia actual que como que les pareció que excesivamente se utilizaba el concepto pobre. Nada más, discúlpame, pero...
Les decía, vamos a hacer un pequeño repaso de quiénes fueron los papas hasta ahora, pero bueno, el primer papa entonces que convoca el concilio es San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, era un personaje muy simpático, muy de sonrisa, muy de hacer chistes inclusive. Y tiene una anécdota que a ustedes y a todos nosotros nos va a gustar, cuando Perón le pide a Evita que haga su gira por Europa para ayudar a todos los países que habían quedado devastados por la guerra. Uno de los que visita es Francia, en ese momento Giuseppe Roncalli era obispo en París y es recibido, y Evita es recibida por el Giuseppe Roncalli, que después va a ser el Papa Juan XXIII, poquitos años después de la visita de Evita. Entre las cosas que planteó Juan XXIII con respecto a la cuestión social y a la cuestión de los pobres, hay dos encíclicas muy importantes, que son Mater Magistra y Pacem in Terris. La primera más a lo social, la segunda más dedicada a la cuestión de la paz y de lo que les comentaba, de la crisis de los misiles, de la posibilidad de una guerra nuclear. Y dice, repito lo que dijo en el radiomensaje: para los países subdesarrollados, la Iglesia se presenta como es y como quiere ser, como Iglesia de todos, en particular como la Iglesia de los pobres. Y dice: es deber de todo hombre, y deber más urgente para el cristiano, el considerar lo superfluo con la medida de las necesidades del prójimo, y el poner buen cuidado en que la administración y la distribución de los bienes creados se haga con ventaja de todos. Esto lo dice el 11 de septiembre, en el sentido, ustedes van a ver cómo después todo esto que tiene que ver con el acceso a la universalidad de los bienes, con el acceso universal a los bienes que han sido donados, ya empieza, o ya se ve antecedente que dice: la distribución de los bienes creados se haga con ventaja de todos. Toda esta idea de la propiedad privada que nos viene desde la modernidad, la propiedad privada absoluta, la libertad absoluta del hombre de disponer de los bienes a una costa de sus semejantes, es una idea que la Iglesia la planteó siempre y que está sistematizada en la doctrina social de la Iglesia ahora como uno de sus principios, que es que la propiedad privada no es absoluta. Vamos a seguir y van a ver cómo este principio se va profundizando. Bueno, el concilio lo continúa Pablo VI, hasta el año 65. En ello, digamos, una de las cuestiones más importantes, o un ejemplo de las 64 menciones que yo les decía que tiene el tema de la pobreza dentro del Concilio Vaticano, es que voy a citar, que se encuentra en una de las constituciones, llama la Gaudium et Spes, que es una de las que más hincapié hace en esta cuestión. Y dice, bueno, la igualdad esencial entre los hombres y la justicia social. Más aún, aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarios a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona y a la paz social e internacional. Esto está escrito en el año, digamos, como conclusión, en el año 65. Ustedes fíjense que la Iglesia ya hablaba de justicia social, hablaba de equidad, de dignidad de la persona humana, de la paz social para que el hombre pueda desarrollarse en plenitud. Todas estas cuestiones son lo que Perón va a decir: yo tomé, o el pueblo argentino era cristiano y yo lo puse como basamento de nuestra doctrina, esta profundidad de estas ideas y de este pensamiento. Pablo VI hace una encíclica que fue muy famosa, que se llamó Populorum Progressio, que es acerca del progreso de los pueblos, del progreso, digamos, justo de los pueblos, de la dignidad del trabajo, y continúa toda una temática que tiene que ver con la dignidad de la persona, el trabajo, y
dentro de la idea de la creación. Pero bueno, ya vamos a llegar a verlo eso puntualmente. Pablo VI es papa entre el 63 y el 78. Esta fotito que ustedes ven acá tiene que ver con que quiero que se acuerden de la época que estamos hablando. Ese morocho que está con él es Martin Luther King, del cual hablaron Daniel y Mario en la clase anterior. Esto obviamente es en los años 60, y bueno, para que ustedes vean un poco este líder de los derechos humanos y de la pelea por el racismo en Estados Unidos, reunido con Pablo VI. Pablo VI, fíjense ustedes, estamos hablando del año 1970, habla ante la FAO. Y fíjense de qué habla, 1970, dice: estamos ante una inminente catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la civilización industrial. Subraya la urgencia y la necesidad de un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Los progresos científicos más extraordinarios, las proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre. Ya plantea Pablo VI el problema de la ecología, el problema del daño que se está produciendo a la naturaleza y de un desarrollo y un vértigo del desarrollo tecnológico que lo que va haciendo es dejar afuera cada vez a más cantidad de seres humanos. Dice también, en una carta apostólica que escribe en mayo del 71, se refiere de nuevo a la problemática ecológica y dice: debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser humano corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación. 1971, o sea, hace más de 50 años que, más de 29, sí, 51 años, ¿no es cierto? 51 años que ya el Papa, en este caso Pablo VI, advertía del riesgo que estaba corriendo la naturaleza por esta actitud inhumana con que la tecnología estaba tratando a la naturaleza y a sus otros seres humanos. Bueno, eso que ustedes ven ahí es una cosa que seguramente a Aldo le traerá muchos recuerdos, a mí también y a muchos de los que estamos acá, porque tuvimos la suerte de conocerlo, de quererlo y de compartir con él muchos momentos, como fue Saúl Ubaldini, al cual les pido que tengan todos ustedes el mayor respeto y consideración, porque le tocó un momento muy difícil del movimiento obrero argentino y se cargó sobre su espalda momentos muy difíciles, y la verdad es que bueno, hoy está recogiendo de mucha gente y de muchos compañeros el reconocimiento que siempre se mereció. A la muerte de Juan Pablo II, de Pablo VI, bueno, hay un breve interreño de 33 días de Juan Pablo I, inmediatamente fallece y es designado Juan Pablo II, que desde el año 78 hasta el año 2005 se va a transformar en el Papa que más tiempo estuvo al frente de la Iglesia Católica. Por eso es que escribe 14 encíclicas. Entre el año 81 y el 91 hay 3 encíclicas, de las cuales algunas nombró Aldo, que están dirigidas a la cuestión social, específicamente a la cuestión social, que son la Laborem Exercens, la Solicitudo Sociales y la Centesimus Annus. Hizo algo que mencionaba también Aldo en Francisco: visitó 129 países, de las cuales 2 veces estuvo en la Argentina, después de la guerra en 1982 y en 1987. Acuérdense que primero había enviado unos años antes, cuando fue la crisis con Chile, a un cardenal para que intercediera entre Pinochet y Videla en el conflicto argentino-chileno, que era el cardenal Zamoré. Después vino él, después de la guerra vino personalmente, para que no, más allá de todo el daño y todo el dolor que habían provocado los ingleses en esta tierra,
bueno, tratar de alguna manera poner un poco de calma y de paz en el pueblo argentino, de restañar un poco las heridas, y eso, bueno, eso tuvo que ver con muchas relaciones con todo el arco político, pero fundamentalmente con el peronismo y con el sindicalismo. No sé si, Aldo, si querés hacer alguna mención sobre estas visitas, que seguramente tenés muchos recuerdos. Sí, se trabajó mucho, el movimiento obrero trabajó muchísimo, puso un convencimiento y fue quien respaldó con mayor fuerza todas esas iniciativas de Juan Pablo II. Juan Pablo II era un hombre, y nosotros tuvimos la suerte de tener cerca del movimiento obrero algunos colaboradores de Juan Pablo II, como fue que hoy vive y ha dado charlas últimamente acá, Jung Rocco Buttiglione, un gran consultor que tuvo Juan Pablo II en la encíclica Labor en Exercens. La verdad que el movimiento obrero, todo lo que con respecto, cuando habló yo escuchaba la ideología, Perón tenía frases célebres, cabalgamos las ideologías, tenemos una doctrina, y bueno, yo creo que el movimiento obrero argentino y ustedes tienen que seguir ese camino. Recuerdo muy bien los esfuerzos con Ubaldini para el encuentro del Papa en el mercado central, porque no teníamos todo a favor en ese momento, muchos querían que eso no sucediese, y bueno, yo creo que muchas cosas se me han cruzado al escucharlo a Javier, lo de Centauro, lo de la tecnología, bueno, creo que va a haber mucho para profundizar, pero recuerdo mucho lo de Juan Pablo II. Se hizo una edición, como dije yo, de casi 100.000 ejemplares de la CGT de la encíclica Labor en Exercens, que creo que no hizo ninguna otra institución en la República Argentina. Bueno, nada más, muchas cosas de... Bueno, hago entonces esta Gracias. pequeño resumen para que ustedes vean cómo va desde el Concilio Vaticano II afirmándose esto que llamamos la doctrina social de la Iglesia en conceptos, en encíclicas, en mensajes que los distintos papas y obispos y distintos pensadores y colaboradores de la Iglesia van conformando este corpus que llamamos la doctrina social de la Iglesia. Se dice que el hombre está casi supeditado al uso inmediato del consumo y hace del ambiente natural solamente algo para sus fines de consumo. Entonces, también llama una conversión ecológica global con respecto a la destrucción del ambiente humano que está sucediendo. Porque dice, Dios no solo le encomendó al mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido de diversas formas de degradación. Toda forma o toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en los estilos de vida, los modos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. Es decir, cuestiona la forma de organización económica, política y social de la sociedad ya hace más de 30 años planteando lo que estaba pasando en este punto relacional con la naturaleza y con los seres humanos descartados. Dice, por lo tanto, la capacidad de transformar la realidad que tiene el ser humano debe desarrollarse sobre la base de la donación originaria de las cosas por parte de Dios. Vuelvo a lo mismo. Perón tiene una frase también muy linda escrita en el modelo argentino que dice: todo conocimiento proviene de Dios. Lo que hace el hombre es ir descubriendo a través de la ciencia, a través de la filosofía, el hombre va descubriendo, pero el conocimiento y todos los bienes han sido donados. Por eso la apropiación absoluta de los bienes es un insulto a los demás seres humanos, a las generaciones que vienen, y un insulto a la condición humana. Es lo que está pasando con las vacunas.
es lo que está pasando con las vacunas. Acuérdense lo que dijo Jonas Salk, que fue el que descubrió la vacuna contra la poliomielitis allá a fines de los años 50 y 60, que cuando le fueron a preguntar qué patente iba a utilizar para cobrar el descubrimiento de la vacuna para la poliomielitis, y el tipo dijo, usted me está preguntando algo como si ¿quién es el dueño del sol? El sol es de todos. Y las vacunas que tienen que ver con la salud de las personas son de todos. Esta discusión que hoy está dando Francisco y que están dando los líderes mundiales que tienen esta idea del hombre y de la humanidad, es algo que también ustedes que yo quería que vieran por qué Perón habla de la doctrina social de la Iglesia y cómo los diversos actores importantes de la Iglesia fueron ratificando a través de los años estos principios. Entre ellos la adoración originaria de las cosas por parte de Dios. Todo nos fue dado, nosotros lo que tenemos que hacer es administrarnos, no apropiarnos, administrarlo con 3 ejes, pero bueno, lo dejo para después porque si no me voy a repetir mucho. Termino con Benedicto XVI, que fue papa entre el 2005 y el 2013, que también ratifica estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Dice el papa, Benedicto nos propuso reconocer que el ambiente natural, la naturaleza, está llena de heridas producidas por nuestro propio comportamiento irresponsable. También el ambiente social tiene sus heridas. Esto lo dice Francisco hablando de Benedicto. Y cita a Benedicto diciendo, se olvida que el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo. El hombre no se crea a sí mismo. Es espíritu y voluntad, pero también es naturaleza, lo que decíamos antes. Tiene alma, pero también es parte de la naturaleza. Acuérdense, del polvo venimos y al polvo vamos. Nosotros tenemos los pies en el barro. Lo que necesitamos es tener nuestro corazón en el cielo y con nuestros semejantes. Esa es la armonía de la que habla Perón, que habla de profundamente cristiana, profundamente humanista, popular, simple y práctica. Bueno, esto es lo que está acá ratificándose. ¿Qué idea del hombre tenemos? No estoy hablando, para los que son católicos, si quieren estoy hablando de religión, pero no estoy hablando de religión, estoy hablando de cómo poner en consonancia las enseñanzas de Perón para entender al pueblo argentino y para entender al ser humano. Y acá, fíjense que les puse en este saludo que se hacen siendo Papa Benedicto y Bergoglio cardenal, esta frase que citó Aldo al principio, que se la contó a Aldo primero y después en una reunión que me llevó Aldo la volvió a repetir, que Benedicto en el vuelo de vuelta de Aparecida, en el año 2007, cuando volvía de Río de Janeiro a Roma, dijo que estoy convencido de que aquí se decide, en América Latina, al menos en parte y en una parte fundamental, el futuro de la Iglesia Católica. Y que esto para mí ha sido siempre evidente. Van a ver ustedes después los motivos por los cuales abdica Benedicto XVI, y van a ver por qué el Papa es un latinoamericano y es en particular un argentino, y por qué es Bergoglio y por qué decide ser Francisco. Porque es para lo que fue convocado, para que sea un hombre de un pensamiento universal construido en las periferias geográficas y existenciales del mundo. Esas son las razones por las cuales Benedicto dice, yo no puedo hacerlo. Tiene que hacerlo esta gente que tiene esta historia. Por eso ahora empiezo con esta historia. ¿Qué es lo que pasó entre el Concilio Vaticano II y el 2007 en América Latina, en particular con la Iglesia? En ese contexto mundial y en ese contexto político que se desarrollaba en la Argentina. Se hacen 5 conferencias. Las conferencias son las reuniones, se llaman conferencias latinoamericanas, conferencias episcopales latinoamericanas, y son las reuniones de los obispos de toda América Latina y el Caribe. Pero de las 5 que hubo, solamente voy a mencionar las tres que nos parecen las más profundas, las más significativas,
no voy a hablar de la que se hizo en Río de Janeiro, que fue la primera, ni de la cuarta que se hizo en Santo Domingo, sino me voy a referir a 3 que son un claro ejemplo de los momentos históricos y políticos y sociales que se vivían en América Latina. La primera de ellas, entonces, sucede en 1968, insisto, es la segunda. La primera había sido un año antes en Río de Janeiro. Pero bueno, las 3 que vamos a mencionar son Medellín en Colombia, Puebla de Los Ángeles en México y Aparecida en Brasil. Esto sucede en el año 1968 y fíjense la convocatoria. Habla de la Iglesia en la actual transformación de América Latina a la luz del concilio. Es decir, de lo que se trata es de traer los principios del concilio a la vida de los pueblos americanos. Haciendo un cuadro de situación que miren, si ustedes tienen alguna vez oportunidad de leerla, son realmente cuadros de situación, análisis de situación social y política, que yo creo que son imperdibles, sobre todo para ver cómo evolucionaba ese pensamiento dentro de la propia Iglesia Católica y dentro del pueblo cristiano. Le pongo algunas, participaron 247 obispos y le leo simplemente 2 o 3 conclusiones. Dice, en el documento final, dice: la Iglesia de América Latina, dadas las condiciones de pobreza y de su desarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que le hagan un signo más lúcido y auténtico de su Señor. Hay una autocrítica extraordinaria que hacen los obispos en Medellín, planteando de que la iglesia, esto que dice hoy Francisco, yo quiero una iglesia de pastores con olor a oveja. Este compromiso de vivir con la pobreza, de vivir con los pobres, está presente ya desde el Concilio Vaticano II, empieza a arraigar en América Latina a partir de Medellín. Le digo 2 datos para que ustedes tengan, simplemente para que se ubiquen históricamente. En la Argentina gobernaba Onganía, y en el año 67, si no me equivoco, asesinaron al Che Guevara en Bolivia y a Camilo Torres en Colombia. Así que imagínense en el momento en que esta conferencia se realiza, en el momento político y social que estábamos viviendo. La segunda conferencia a la cual, que posterior a esta, es 10 años después, es en México, en la localidad de Puebla, es en el año 79. Y vuelve a ratificarse de una manera muy importante. Entre ellos, acá creo, Aldo, corregime, yo creo que Metol Ferré fue parte de la redacción de este documento final, porque lo que hacía en la conferencia era invitar pensadores cristianos para que ayudaran a analizar social. Perdón, Metol Ferré participó activamente, el secretario activamente en todo lo que fue Puebla, y trabajó en todas las redacciones de lo que fue Puebla, así que fue un eje clave. Puebla fue Metol, uno de los pensadores clave. Bueno, para que te agradezco, Aldo. Metol Ferré, para que muchos que sepan, es un pensador uruguayo, el primer uruguayo peronista. Realmente era una cosa muy... Cuando Metol descubrió a Perón, con el tema de la tercera posición y del ABC, de la unidad de Argentina, Brasil y Chile, el tipo decidió hacerse peronista, que es un caso muy raro en el Uruguay. Siempre Uruguay fue un país más conservador, más liberal. Y bueno, Metol Ferré fue un pensador rioplatense, como él se denominaba, muy ligado al peronismo y muy ligado a la Iglesia latinoamericana. Les leo 2 conclusiones que tiene el documento final de Puebla. Dice: y porque creemos que la revisión del comportamiento
comportamiento religioso y moral de los hombres debe reflejarse en el ámbito del proceso político y económico de nuestros países, o sea, el comportamiento personal de cada cristiano debe reflejarse en el ámbito político y económico de nuestros países. Por lo tanto, invitamos a todos, sin distinción de clases, a aceptar y asumir la causa de los pobres, como si estuvieran aceptando y asumiendo su propia causa, la causa misma de Cristo. La Iglesia latinoamericana le dice a sus fieles: no te quedes solamente con tu compromiso personal con Cristo. Si vos querés realmente representar el compromiso de Cristo, tenés que comprometerte política y económicamente con los pobres de nuestros países y nuestras naciones. Eso dicen. Todos los documentos, compañeros, que nosotros hacíamos en aquellos años 60, 70 en la Argentina, tenían la invocación al concilio, la invocación a Medellín, la invocación a Puebla. Contemporáneo con esto que estoy conversando son las cátedras nacionales de filosofía y letra de la UBA y otras facultades, donde van a aparecer pensadores importantísimos. Son contemporáneas de Jauretche, contemporáneas de Marechal, contemporáneas de Rodolfo Kusch, de Graciela Maturo, es decir, toda una serie de desarrollo del pensamiento político latinoamericano donde la religión forma parte. No, insisto, no necesariamente como práctica religiosa, sino como una confirmación de que nuestros pueblos son creyentes. Van a ver más adelante el tema de la religiosidad popular en América Latina, que Metol Ferré define como lugar de encuentro, tierra de encuentro. Se va a dar una religiosidad popular que no se da en otras partes del mundo, como tampoco se da una combinación de sangres como la que se dio en América Latina. Por eso, para Kusch y para muchos de nosotros, hablar del mestizaje es hablar de una de las claves sociales más importantes que tienen que ver con América Latina como distintiva del resto del mundo. Los europeos, sacando los españoles, no se mestizaban. Los ingleses no se mestizaron con los indios en Estados Unidos, ni los belgas se mestizaron con los negros del Congo, ni los franceses con los africanos, ni los portugueses con los africanos. Lo que hacían era agarrar a los negros como esclavos y llevarlos a vender en distintas partes del mundo. El mestizaje es un fenómeno muy particular de América Latina y que nuestros filósofos y pensadores lo tienen siempre presente. Sin ir más lejos, les digo que la madre de Perón era indígena y su padre era de raza europea. Nada, es simplemente una anécdota que me parece que es bueno saberla. Bueno, esta última conferencia es la de Aparecida, la que hacía referencia Aldo, que es donde Benedicto XVI empieza a comprobar la madurez que tiene la Iglesia en América Latina y el grado de inserción que tiene en la vida de los pueblos de América Latina. A punto tal que hay un jesuita brasileño que se llama Enrique de Lima Vaz, que dice que ese es el momento donde la Iglesia latinoamericana deja de ser una iglesia de reflejo, es decir, de repetir o de reflejar lo que la teología y las pastorales europeas planteaban. Y pasa a ser de una iglesia reflejo a una iglesia fuente, es decir, empieza a tener un perfil propio y empieza a contribuir desde esta visión periférica y pobre de la realidad su contribución a la doctrina social de la Iglesia y al rumbo que la Iglesia debe seguir. Por eso vuelvo a repetir la frase de Benedicto que dice: yo siempre estuve convencido que en América Latina se encontraba la reserva de la catolicidad en el mundo. Les leo esto simplemente que es de Aparecida, porque van a ver
Aldo no me va a dejar mentir, yo creo que Jorge Bergoglio fue la cabeza principal de la redacción del documento final de Aparecida y de las discusiones que se planteaban. Participaron muchos argentinos, el actual... Perdón, Javier, era el responsable nombrado por el Papa y él armó un grupo de teólogos y especialistas, entre los cuales estaba el actual arzobispo de La Plata, Tucho Fernández, Guzmán Carriquiri, el teólogo Carlos Gali de acá. Fue el responsable de esa redacción, de la coordinación de esa redacción. Perdón. No, está muy bien, te pedía que hicieras esa contribución, porque ustedes fíjense, van a ver la forma en que está redactado, y después cuando lean Laudato Si, o cuando lean Fratelli Tutti, o Evangelii Gaudium, van a ver que les va a sonar muy consonante. Dice, lamentablemente la cara más extendida y exitosa de la globalización, 2007, es su dimensión económica, que se sobrepone y condiciona las otras dimensiones de la vida humana. En la globalización, la dinámica del mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas. Ya en Aparecida está diciendo, la economía de mercado condiciona toda la vida y todas las relaciones de los seres humanos. Este peculiar carácter hace de la globalización un proceso promotor de inequidades e injusticias múltiples. La globalización, tal y como está configurada actualmente, no es capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentren más allá del mercado y que constituyan lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor y muy especialmente la dignidad y los derechos de todos, aun de aquellos que viven al margen del propio mercado. Esto ya está dicho en Aparecida. Ustedes van a ver que es como si lo hubiese escrito con su propia mano, porque los conceptos y la forma de redacción realmente son muy particulares. Bueno, dicho todo esto sobre que decíamos de la doctrina peronista y sobre cómo evolucionó la doctrina social de la Iglesia en el mundo y en América Latina en particular, quiero hacer 4 o 5 comparaciones para que entendamos conceptualmente de qué estamos hablando entonces cuando Perón dice profundamente humanistas y profundamente cristianos. El primer punto, digamos, podríamos resumir la doctrina social de la Iglesia en 4 principios. Los 4 principios que ustedes ven aquí, donde Evita está en una de sus visitas a Roma, cuando hizo el viaje para llevarle de comer a todas las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Son 4 principios que es: el primero, la dignidad humana, que tiene que ver con la creación. ¿A qué se refiere con la dignidad humana? La verdad es que todos los seres creados tienen dignidad. Tienen dignidad los animales, tienen dignidad las plantas, tienen dignidad los microbios, tienen dignidad. Todos los seres creados tienen dignidad. Pero hay una dignidad que es trascendente, que es la dignidad de los seres humanos. Pero que los seres humanos comparten con todos los demás seres una dignidad común, que es la de haber sido creados. Todos los seres que han en el mundo han sido creados. No voy a entrar a discutir con la modernidad, si es por la evolución, no es una discusión. La idea de la creación es importantísima para entender si el ser humano se cree creador de sí mismo o si es también el fruto de la creación. Emil Secuda, que es una teóloga que estuvo con nosotros cuando se cumplieron los 8 años del papado de Francisco en una conferencia común, aquí en el IFAP, tiene una cosa muy linda, que es que dice, nosotros repetimos, y todas las religiones lo hacen casi como un karma, nosotros rezamos y ratificamos, por ejemplo, el credo. El credo es creo en Dios, entonces se repite y se repite, creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, es casi como un karma. Pero también es importante reconocer que la ciencia hace exactamente lo mismo. Dice, no está demostrado, no está demostrado, no está demostrado. Y va a estar
toda la eternidad diciendo no está demostrado, porque la existencia de Dios no es la ciencia la que va a descubrir la existencia de Dios. Y lo que es peor, no es la ciencia la que va a descubrir que el ser humano es su propio creador. Esa idea de la condición humana que tiene que ver con la dignidad de los seres humanos, pero que también tiene que ver con la trascendencia de los seres humanos, es lo que está en el eje central de lo que entendemos por humanismo y humanismo cristiano. El ser humano es un ser relacional. Esto es la base de nuestra doctrina. Es relacional y es relacional hacia tres esferas. Hacia una esfera vertical, que es la esfera de los cielos, que tendrá que ver con la fe que tenga, pero donde lo primero que hace es darse cuenta que no es creador, sino que ha sido creado. Eso ya es parte de una condición humana extraordinaria, que tiene que ver con la condición humana y que tiene que ver con la humildad que ese ser humano va a tener con respecto a sí mismo y a los demás seres creados y sobre todo a los seres humanos. La otra esfera es exactamente esa, las relaciones con los demás seres humanos. Si todos fuimos creados, es acá donde viene esta cuestión de la fraternidad. Si todos fuimos creados por el mismo Padre, es que somos hermanos. Uno puede decir esto, bueno, Javier, pero eso es una, qué sé yo, es una verdad de perogrullo, es una cosa que, bueno, Francisco va a utilizar, esta es una opinión mía, no sé si Aldo la comparte y los compañeros la comparten. Yo creo que Francisco trajo a la fraternidad, ahora Fratelli Tutte, la fraternidad como punto central de las relaciones con los demás seres humanos en el momento en que la humanidad se empieza a dar cuenta de que todos tenemos un destino común inevitable. Acuérdense que Francisco habla de la casa común. Dice, tenemos que cuidar la casa común. Somos todos creados, por lo tanto somos hermanos. Y esa relación es la segunda esfera relacional. La relación con los cielos, la relación con los demás seres humanos, y la tercera esfera de la relación es la que tiene que ver con las patas del centauro, que es con el resto de los seres creados, en particular con la naturaleza. El desarrollo integral del hombre, del que habla Perón y del que habla la Iglesia, es la armonía del desarrollo del hombre en estas tres esferas, en su esfera espiritual y racional, en su esfera relacional con los otros seres humanos y con la comunidad, y en su esfera de respeto y administrador de los demás seres creados en síntesis con la naturaleza. Esta es la idea de la dignidad humana planteada como idea de la creación. El segundo principio que utiliza la Iglesia, que lo nombré varias veces mientras veíamos a los distintos papas, es el principio del acceso universal a los bienes donados. La Iglesia siempre dijo que no hay una propiedad privada absoluta, que es exactamente lo mismo que el peronismo planteó desde su inicio. La propiedad está en función social. Uno no, digamos, el desarrollo de la propiedad privada como algo absoluto es algo previo a la Revolución Francesa como pensamiento, pero que la Revolución Francesa consagra. Por eso es que si usted lee la historia del peronismo, que son las clases que Evita daba en la Escuela Superior Peronista, ella dice, la Revolución Francesa se hizo para voltear a los reyes, pero la hizo la burguesía, que es la que consagró el principio de la propiedad privada absoluta, porque eran los dueños del dinero y pasaron a ser los dueños de la tierra con el dinero que tenían a partir de la Revolución Francesa. Palabras más, palabras menos, léanlo, Evita lo cuenta de una manera muy interesante, y es muy cortito, son las 6 o 7 clases que Evita dio en la Escuela Superior y están compilados en un librito que se llama Historia del Peronismo. Pero si no pongan clases de Evita en la Escuela Superior Peronista, en Google la van a encontrar. Es muy interesante. Pero bueno, esta idea del acceso universal a los bienes es absolutamente de actualidad. Fíjense, vuelvo a repetir, lo que está pasando con la vacuna
O fíjense lo que pasa cuando la sociedad de consumo decide gastar energía o gastar recursos de una manera absolutamente superficial y absolutamente egoísta, dejando a miles de millones de seres humanos afuera de los bienes que para nosotros, por nuestra formación, por nuestra concepción del hombre, nos fueron dados, y a la cual todos los hombres debemos tener un acceso universal. Inclusive, dice Francisco, intergeneracionalmente, lo que estamos haciendo, el desastre que estamos haciendo con la naturaleza y el desastre que estamos haciendo con los pobres del mundo y con los pobres de la Argentina, eso es algo que es intergeneracional. Todo lo que destruyamos lo van a heredar los que nos sigan. Y nosotros lo heredamos de los que estuvieron antes de nosotros. No es algo que le fue dado a alguien en particular que se crea dueño de las cosas. En términos absolutos, lo que plantea la doctrina social de la Iglesia es la administración responsable de los bienes. De eso es lo que se trata, y de eso ustedes van a ver qué piensa la doctrina peronista, que es exactamente lo mismo. Hay dos principios más que tienen que ver con la subsidiariedad y la gratuidad. Esto les toca a ustedes muy de cerca, porque esto tiene que ver con la participación. La participación, ¿qué quiere decir? La participación organizada del pueblo en la toma de decisiones, que está basada en el principio de la solidaridad. Entonces, cuando alguien necesita, acuérdense lo que decía una de las 20 verdades del peronismo, decía, el peronismo tiene dos brazos. Con uno, la ayuda social, que es el techo, el paraguas que el peronismo le pone a las personas, a las familias que están en desgracia, mientras construimos la justicia social, que va a ser la solución definitiva. Esa idea de la gratuidad, porque es la justicia social, devuelve lo que le fue quitado. Devuelve porque esa persona fue desposeída. No porque le quitaron, porque nunca tuvo acceso. Algunos le quitaron y otros nunca tuvieron acceso. Y los bienes son universales. Acá entra la organización de la solidaridad. Yo lo planteo en todas las reuniones. Ese es el rol, uno de los roles más importantes del sindicalismo, y en particular el sindicalismo argentino. El sindicalismo argentino tiene una enorme responsabilidad con los trabajadores que están hoy en el trabajo activo. Tiene una enorme responsabilidad con respecto a los compañeros que se han tenido que inventar un trabajo, con los movimientos sociales, con los movimientos populares. Y tiene además una enorme responsabilidad con el resto del pueblo argentino, y ustedes ya lo verán al final de la exposición. Pero tiene que ver con la idea de que los trabajadores organizados son la columna vertebral de nuestro pueblo y de nuestra nación. Columna, todos sabemos lo que quiere decir en términos arquitectónicos. La columna es donde se apoya el techo, donde se apoyan las paredes. Bueno, la columna vertebral del movimiento y la columna vertebral de Argentina es el movimiento obrero organizado. Los movimientos populares deben apoyarse, las organizaciones de todo tipo de reivindicaciones sociales y de derechos deben apoyarse y tener la ayuda de esta columna para poder apoyarse, crecer y desarrollarse a beneficio de todo el pueblo argentino. Una enorme responsabilidad. Por eso bien decía Marcelo al principio, esto es una cuestión de absoluta convicción. Acá no se milita para obtener beneficios personales. Acá se milita al servicio vocacional y de amor hacia nuestros compañeros y hacia nuestras compañeras, sobre todo los que están en peor situación. Por eso es que al final yo les ponía como los 4 principios el de la solidaridad y la fraternidad. Obviamente la solidaridad es una virtud que uno es un valor que todos nosotros vamos a desarrollar en todos los momentos de la historia. Yo creo que en los principios del cristianismo, inclusive antes, ya existía la idea de la solidaridad. La idea de la fraternidad, ustedes fíjense que la Revolución Francesa la incluye.
La Revolución Francesa se hace bajo 3 condiciones, bajo la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, se desarrolló la idea de la libertad para votar, digamos, y la idea de la igualdad también, en el sentido de vos podés, todos tienen derecho a votar. No todos. En la Revolución Francesa, siempre hablamos con Daniel, hay cosas muy originales. Él las tiene escritas de una forma impecable, pero por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, la Argentina en 1813, la Argentina en aquel momento, lo que era en ese momento el virreinato del Río de la Plata, que se estaba emancipando del Reino de España, crea en la Asamblea del año 13 la abolición de la esclavitud. En Francia, que había hecho la revolución en 1789, o sea, 25 años antes de la Asamblea del año 13 en la Argentina, se abolió la esclavitud entre 1840 y 1850, es decir, 25 años después de lo que se había hecho en la Argentina. Pero lo paradójico es que además se hizo indemnizando a los dueños de los esclavos. Es como que el Estado le compraba la libertad de los esclavos a los dueños de los esclavos franceses. Y Daniel lo cuenta muy bien en un artículo que tiene, que les recomiendo que lo lean, o sea, sería bueno que él lo ponga, no sé si lo pusiste en la bibliografía, Dani, que es sobre la historia de Haití. ¿Por qué Haití, que fue el primer movimiento de liberación latinoamericano y del Caribe, fue tan castigada por el resto hasta el día de hoy, por los imperios, para que nunca más pudiera levantar cabeza, porque unos negros libertarios lograron en aquel momento abolir la esclavitud de los franceses en Haití? Pero bueno, me fui por las ramas, pero les quería contar a qué se refiere. Digo la fraternidad porque la fraternidad, para mí, Francisco la trae en este momento donde la tensión por cómo este fenómeno de la globalización, con qué valores se va a dar. Yo me tomé el atrevimiento de confrontar 2 ideas, la idea de la globalización con la idea del universalismo. Y digo que el globalismo o la globalización es inherente al egoísmo, es inherente a la codicia y es inherente al desarrollo del individualismo a sus puntos más extremos. Y que la idea de la universalidad y del universalismo contiene la solidaridad, pero además la fraternidad, porque es la toma de conciencia de que el destino de la humanidad, ya como pueblo único, el destino común del pueblo, seres humanos o de la humanidad, es considerarnos como hermanos, porque venimos del mismo Padre y tenemos que defender algo en común, que es la casa común. Así que esos son los 4 principios que maneja la doctrina social de la Iglesia. Fíjense que dice Perón en las 20 verdades rápidamente: no existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. En la nueva Argentina el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y es un deber porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad. Acceso universal a los bienes donados. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Bueno, se parece un poco. El justicialismo es una filosofía de vida simple, práctica, popular, cristiana y humanista, y como doctrina social el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. Volvemos a lo mismo que decíamos de los 4 principios de la doctrina social de la Iglesia. Rápidamente podemos ver también... No me pasa, che. Me salté esta. Perdón, que estoy peleando con el internet.
Bueno, otro de los principios que ustedes habrán escuchado mucho dentro del pensamiento peronista y sobre todo en el pensamiento de la Iglesia es la idea del bien común. El bien común, dice la doctrina social de la Iglesia, es en este caso Francisco, dice, es el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. El bien común presupone el respeto a la persona humana en cuanto tal, con derechos básicos e inalienables ordenados a su desarrollo integral. Acuérdense, yo no lo traje ahora a colación, pero acuérdense eso que decía Perón: nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Nadie es libre en un país que es dependiente. Es decir, nadie es libre en una colonia, ni nadie puede sentirse feliz si el conjunto de la comunidad no lo es. Entonces, dice en el modelo argentino, ¿qué espera? ¿Qué es el hombre argentino o el hombre en general para el justicialismo? Miren qué definiciones que escribe Juan Perón en el modelo argentino. Dice: nosotros esperamos que se realice en sociedad, armonizando los valores espirituales con los materiales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Es de una simpleza, pero de una profundidad extraordinaria. Dice que haga una ética de su responsabilidad social. Por eso, acá se habla de humanismo. No dice que haga solamente una moral o una moral religiosa, que haga una ética de su responsabilidad social. Con ese valor humanista de la responsabilidad social es suficiente para que sea ese hombre ecuménico del cual habla la doctrina social de la Iglesia. Que se desenvuelva en plena libertad en un ámbito de justicia social. Que esa justicia social esté fundada en la ley del corazón y la solidaridad del pueblo, antes que en una ley fría y exterior. ¿Qué quiere decir? Que el amor y la solidaridad no se pueden hacer por ley. Uno no puede obligar a amar o a ser solidario a los demás. Lo que tiene que hacer es, Perón decía, las doctrinas se enseñan y se inculcan. Como bien decía Marcelo al principio de la charla, esto hay que sentirlo. Si uno no lo ama, si uno no ama a su pueblo, si no ama a su tierra, si no ama las heridas y el dolor de nuestras compañeras y compañeros que están pasando momentos terribles, y que no se dedique a esto. Para dedicarse a esto hay que tener un compromiso enorme, que es el de tener en el corazón el amor y la solidaridad. Dice que tal solidaridad sea asumida por todos los argentinos sobre la base de compartir los beneficios y los sacrificios equitativamente distribuidos, que comprenda a la nación como una unidad abierta, generosa, con espíritu universalista, pero consciente de su propia identidad. Eso que yo les decía, el espíritu universalista que Perón ya vislumbraba y que dice, recordemos siempre, cuando dice ser consciente de su propia identidad, que Argentina es nuestro hogar. Esto es lo que yo les decía que, bueno, con toda humildad, me gustó como forma de confrontar dos ideas, que la globalización tiene como valor o como antivalor subyacente en su base el egoísmo. ¿Y qué fue lo primero que se globalizó? Las comunicaciones y obviamente el sistema financiero. El sistema financiero y el sistema que utilizó las comunicaciones fue lo primero que se desarrolló y eso le permitió alcanzar el grado de dominio que hoy tiene. La tecnología es otro de los elementos que se van globalizando de una manera muy veloz, pero fíjense usted lo que dice Francisco con respecto a esto. Dice, entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia, el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, narcotráfico, consumo creciente de drogas entre los jóvenes y la pérdida de identidad. Y Perón dice en un mensaje a los pueblos del mundo, en el año 72, dice, la modificación de las estructuras sociales y productivas en el mundo implica que el lucro y el despilfarro no pueden seguir siendo el motor básico de sociedad alguna. La justicia social debe exigirse en la base de todo sistema, no solo para el beneficio directo de los hombres, sino para aumentar la producción de alimentos y bienes necesarios. Bueno, usé acá como imágenes
esta de, ustedes recordarán, cuando Francisco fue a Cuba y estuvo con Fidel, y esta de Evita con Golda Meir, en esa misma época donde se fundaba el Estado de Israel, y los israelitas estaban pasando una situación económica y social muy dura. Bueno, y Golda Meir, que en ese momento creo que era ministra de Acción Social del Estado de Israel, vino a la Argentina y logró una gran ayuda de parte del peronismo. Así que bueno, es muy graciosa como lo cuenta Kelly, que dice que hubo una reunión entre Perón, Golda Meir y Evita y un ministro de la producción de Israel, que dice que Evita le decía, bueno, dígale, ministro, lo que ustedes tienen para venderle a la Argentina. Y el tipo decía, bueno, nosotros tenemos para venderle manzana. Entonces Perón decía, bueno, pero nosotros somos productores de manzana. Y Evita decía, cómprale la manzana. Bueno, le compramos la manzana. Después decía, ¿y qué más tiene? Bueno, acá trajimos zapallo. ¿Cuánto tiene? Y 20 toneladas de zapallo. Pero nosotros somos productores de zapallo, decía Perón. Y Evita le decía, cómprale los zapallos. Bueno, la cuestión es que el Golda Meir y el ministro de la producción se fueron con toda la producción vendida al gobierno argentino. Así que bueno, de solidaridad social internacional y política tenemos mucho para hablar. Yo creo que me estoy acercando al final, así que me voy a saltear algunas de las cosas que quería decirles, porque lo que hago es ir todo el tiempo viendo esto, ¿no? La doctrina social de la Iglesia y el justicialismo, y bueno, la cuestión dentro del paradigma tecnocrático, la rapidación. La rapidación es, los cambios son tan vertiginosos que ni la naturaleza, o sea, ni la evolución biológica, ni el ser humano pueden acompañarlo. Lo que se transforma el sistema de rapidación siempre es en un sistema de dominación. Fíjense que Perón en el año 72 dice lo mismo, dice, la humanidad está cambiando las condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus descendientes derivan de la naturaleza y no de su poder mental. Bueno, lo mismo con respecto a la sociedad de consumo y el descarte, que ustedes bien conocen cómo lo plantea Francisco, con la idea del consumismo, y esa falsa idea de la libertad que nos hace creer el mercado de que uno es libre si tiene libertad para comprar, cuando en realidad el verdaderamente libre es el que vende, el que se beneficia con esta idea absurda del consumo superfluo y digamos, de alguna manera insultante para quienes tienen que vivir en condiciones inhumanas. Perón dice exactamente lo mismo, dice, la mal llamada sociedad de consumo son en realidad sistemas sociales de despilfarro masivo, basados en el gasto por el gusto que produce el lucro. Dice, se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios o superfluos, y entre estos, los que deberían de ser de consumo duradero con toda intención, se les asigna cierta vida porque la renovación produce utilidades. Es decir, cada vez, ustedes vieron lo que pasa, los teléfonos duran menos, cada vez los aparatos electrónicos duran menos, aparece uno con una cosita nueva y vos lo tenés que tirar y comprarte el último modelo. Eso es la locura de la sociedad de consumo. La Iglesia, obviamente, participó, comparte todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la unidad latinoamericana que el justicialismo impulsó desde siempre. Bueno, ustedes recordarán el ABC, Argentina, Brasil y Chile, que fue el intento de Perón allá por fines de la década del 40 y principios del 50, y después el enorme esfuerzo que hicieron Néstor y Cristina con el avance en el UNASUR. En 2017 está esta carta que mandó, no es una carta, es un prólogo que escribe Francisco en la segunda edición del libro de Guzmán Carriquiri con motivo de los 200 años de la independencia, que les leo simplemente un párrafo. Dice, ¿qué es lo que está pasando en América Latina? ¿En qué queda el apelativo del continente de la esperanza? ¿Acaso nos resignamos a un pragmatismo de muy corto aliento en medio de la confusión? ¿Nos limitamos a maniobras de cabotaje sin rumbo ciertos? ¿Volvemos a confiar en ideologías que han demostrado fracaso económico y devastación humana? Es decir, cuando
el lawfare y todo el, digamos, todo el desgaste que se hizo de los movimientos populares en América Latina, Francisco sale con toda su energía y con toda su fuerza a denunciar esta situación. Lo recibe a Lula, lo recibe a López Obrador, la recibe a Cristina, recibe a Evo Morales, recibe a Pepe Mujica, con el cual la próxima clase vamos a hacer un desarrollo muy divertido. En fin, está presente todo el tiempo, acompañando en las buenas, pero sobre todo denunciando en las malas. Lo mismo decíamos, ¿no? Entonces, que recuperar el sentido de las cosas. El sentido de esta clase de hoy, compañeros, es que seamos capaces de darnos cuenta que el ser humano tiene una primacía, porque tiene una dignidad trascendental. Entonces, Francisco va a decir, hemos vuelto a la adoración del becerro de oro, que es el actual mercado. La economía es a la cual todo el mundo termina subordinado. Y Perón va a decir que respecta al hombre como expresión racional de la creación divina, nuestra filosofía indica que el hombre es el valor predominante de la historia, de la vida, del trabajo y de la lucha. Es decir, la crisis del antropocentrismo moderno es sacar al hombre de su dignidad trascendente, sacarlo de ser el objeto de toda nuestra acción. Por eso, el capital al servicio de la economía y la economía al servicio del hombre es una de las formas en que Perón coloca el antropocentrismo correcto en la doctrina peronista, en consonancia con la doctrina social de la Iglesia. Bueno, las tres esferas de las que ya hablamos, ustedes fíjense que yo les traje acá una imagen del centauro del cual estuvimos hablando, que es ese poema de Marechal que Francisco lee mucho, donde se ve la parte terrenal del centauro y la parte espiritual del hombre señalando los cielos, como si fueran dos cosas distintas, y el centauro lo que hace es tratar de crear una era de armonía entre estas dos condiciones. Y Francisco utiliza un cuadro de Rafael que está en el Vaticano, que se llama La Escuela de Atenas, que es este cuadro que está acá grande, pero bueno, yo hice esta pequeña reducción, donde se lo ve a Aristóteles y a Platón con todos sus discípulos en la Escuela de Atenas, donde ustedes ven a Platón señalando el cielo y a Aristóteles señalando la tierra. Francisco cuenta esta misma dualidad entre los cielos y la tierra, entre lo terrenal y lo celeste, utilizando el mismo concepto que utiliza Marechal, que utiliza Perón en la Comunidad Organizada, con este cuadro de Rafael entre Platón y Aristóteles. Bueno, la economía al servicio del desarrollo integral del hombre, creo que ya lo hemos planteado. Acá venía esto que decíamos de la sensibilidad, las cosas que dijo Francisco en Santa Cruz de la Sierra y que dice cada vez que habla con los movimientos sociales, realmente conmueven a todos los que tenemos sensibilidad social. Fíjense que en este encuentro que hacen en Santa Cruz de la Sierra, lo primero que dice es si reconocemos que las cosas no andan bien. Entonces dice, empecemos a gritar que esto está mal, empecemos a gritar que está mal, organicémonos para contar que esto está mal, que no puede ser que haya tanta gente sin techo, tanto trabajador sin derecho y tanta persona herida en su dignidad. Y termina ese discurso diciendo que la primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye, esa economía destruye la madre tierra. Y yo le puse a esta última cuestión la unidad, solidaridad y organización, porque todo este despliegue doctrinario que hace Francisco, convocando a la unidad de los humildes, a la solidaridad entre los pueblos y los humildes, necesariamente debe desembocar en la organización. Estas tres consignas son tres consignas históricas del peronismo, ¿no es cierto? Son consignas para la acción.
Tanto la doctrina social de la Iglesia como el justicialismo son doctrinas para la acción, no son papelitos para escuchar en la universidad o para escribir libritos para vender en las librerías del centro. Son doctrinas para la acción, para mover el corazón y la cabeza y el cuerpo de las compañeras y los compañeros en función de nuestro pueblo. Por eso termino esta humilde exposición con el texto de lo que fue el discurso de Perón del 17 de octubre de 1945. Ustedes lo recordarán, pero para mí tiene 2 o 3 cositas y ahí termino. Dice, esto es pueblo, le dice Perón a la masa reunida en la Plaza de Mayo. Esto es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra. Fíjense que acá dice, esta economía excluye, esta economía destruye la madre tierra. Y Perón dice, en el 45, esto es pueblo, este es el pueblo sufriente que representa el dolor de la madre tierra al que hemos de reivindicar. Es el pueblo de la patria, el mismo que en esta histórica plaza pidió frente al cabildo que se respetara su voluntad y su derecho. Y esto va para todos ustedes y para todos nosotros. Trabajadores, únanse. Acá viene otra cosa. Sean más hermanos que nunca. Fíjense, hermanos, dice, trabajadores, únanse, sean más hermanos que nunca. Sobre la hermandad de los que trabajan, ha de levantarse en esta hermosa tierra la unidad de todos los argentinos. Sobre la hermandad de los trabajadores, esto es la columna vertebral. Y ahora, como siempre, de vuestro secretario de Trabajo y Previsión, que fue y seguirá luchando al lado vuestro por ver coronada la obra que es la ambición de mi vida, la expresión de mi anhelo, de que todos los trabajadores sean un poquito más felices. Simple, práctica, sencilla, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. Bueno, eso es lo que tenía para decirles. Impresionante, Javi. Termina la charla y soy más peronista que antes. La verdad que buenísimo. Muchísimas gracias a vos y a Aldo, porque la verdad que es impecable. Ahí los aplausos de todos. Quiero decir algo para, sí, por favor, Aldo. Que la herramienta que tenemos, con lo cual hay que bajar este concilio, bajar estas concepciones, la acaba de presentar Francisco, que es Fratelli Tutti. Fratelli Tutti es la ejecución de todas estas cosas que fue desarrollando claramente Javier. Así que un abrazo a todos. Totalmente de acuerdo, Aldo. Así que realmente, gracias a todos. Yo les paso un aviso parroquial cortito y les comento, en el chat recién saludaban compañeros de Chubut, de Tucumán, de Rosario, de Junín. Un poco la idea cuando planteamos estos cursos era también de federalizar la juventud sindical, federalizar nuestro espacio, conocer a más compañeros, poder dar la oportunidad y las herramientas de formarse a todos, así que festejamos el hecho de la participación de compañeros de todas las provincias. El día martes que viene vamos a realizar el último encuentro complementario con el Chuquisaca y el día miércoles que viene volvemos a encontrarnos para seguir con el curso anual de formación y capacitación. Así que muchas gracias a todos y a todas. Si nadie quiere decir nada más, damos por finalizada la clase. Hasta luego y nos vemos el martes y miércoles que viene.